El Señor les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión haremos un resumen de dos parashot que se leen juntas. La parashá número 42, denominada Matot, cuyo significado es tribus, y la parashá número 43, denominada Masei, cuyo significado es jornadas, rutas de viajes. Leemos los últimos capítulos del libro de Números, del 32 al 36:13. Y es así como llegamos al final de este libro de Números, con estas dos porciones que, como antes mencioné, generalmente se leen juntas. La primera porción toma nombre de las palabras con las que esta comienza, en Números 31. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus Matot, ahí está Matot, de los hijos de Israel, diciendo: eso es lo que el Señor ha ordenado. Y vienen una serie de instrucciones referentes a los votos que deben hacerse, o la forma en que los votos deben hacerse delante del Señor. La segunda porción comienza con el recuento que hace Moisés acerca de los 42 sitios en los que Israel acampó durante sus 40 años de su primer viaje por el desierto, desde el primer lugar llamado Sucot hasta el último justo antes de entrar a la tierra de Canaán, y comienza de la siguiente forma en Números 33:1. Estas son las jornadas Masei de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y aquí, refiriéndonos al primer tema, podemos hablar algo de los votos al Señor. Las palabras que usamos son importantes porque representan nuestro carácter. Mentir y diseccionar son indicativos de un no creyente. Hacer una promesa sobre cumplir algo es un asunto serio, como Yeshua nos lo enseña en Mateo 5:33-37, que dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no juzgarás, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y también lo aclara en Mateo 12:37. Así que realmente los votos al Señor son una atadura que hacemos con nuestra lengua. Se distinguen dos clases de promesas: los votos, cuyo nombre en hebreo es Nedarim, y los juramentos, Shevot, que son los que se hacen al Señor. Según los escritos judíos, los votos representan una promesa de hacer algo, o también de refrendarse de algo. Y los juramentos son los testimonios jurados de algo verdadero o falso. En los círculos ortodoxos judíos es común usar la expresión Bli Neder, y aprendamos algo de esto. Esta expresión significa sin, que Bli, y voto Neder, y lo usan incluso cuando dicen: iré a visitar este día a tu tía, por ejemplo, y dicen Bli Neder al final. En otras palabras, su significado es: haré lo mejor para cumplir mi palabra en este asunto. Entiendo que este no es un voto. La Torá establece que cualquiera que haga un voto o un juramento no debe quebrarlo. Ese es el verdadero significado, o la verdadera traducción: no quebraré mi voto. En nuestras versiones dice: no faltará a su palabra. Pero en realidad se está quebrando la palabra. El original quebrar o romper viene de la raíz hebrea halal, que significa profanar o hacerlo no santo. Es la misma raíz usada en Hilul Hashem, que significa desacreditar el nombre del Señor, que también es usado en Levítico 22:32. Puesto que Hilul Hashem es consecuencia también de quebrar un voto, cumplirlo es una forma de hacer Kiddush Hashem, es decir, todo lo contrario, santificar el nombre del Señor. La Torá relaciona los votos y los juramentos con el alma o con el nefesh. Un juramento es considerado como una obligación que ata el alma, por lo que el cumplirlo o no cumplirlo es una imagen del estado de nuestra alma. En Génesis 2:7, la Escritura describe la creación del hombre soplando el Señor aliento de vida y haciendo al hombre un ser viviente. Es decir, el nefesh es el soplo de vida del Señor.
El escrito judío Targum establece que Dios sopló sobre el hombre la habilidad de hablar y de pensar, que definen la imagen y semejanza del Señor sobre el ser humano. Por lo tanto, el uso de nuestras palabras está directamente relacionado con el aliento de Dios que habita en nosotros y por lo cual estamos vivos. Por eso, no cumplir esta palabra empaña la imagen de Dios. Él sopló aliento de vida sobre nosotros e hizo de nosotros un ser viviente. El ser viviente tiene la capacidad de razonar y pensar antes de hablar. Por eso es que Santiago dice que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que tomemos el consejo de Santiago y veamos antes de hablar si podemos cumplirlo. Nuestra salvación está basada en la confesión de la verdad. Nosotros confesamos que aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, por lo cual nosotros debemos de asegurarnos que la habilidad de comunicarnos sea una expresión de la gracia de Dios. Veamos algunos versículos. Por ejemplo, Romanos 10:9. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y dice así, 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, hay una confesión de la verdad de nuestra boca. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Vámonos a Colosenses 4:6. Dice así, Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Eso también incluye al Señor. Debemos de, cuando damos un voto, estar seguros de que vamos a cumplirlo. De lo contrario, no debemos proferir ningún voto o ninguna promesa delante de Dios. El otro punto que quería resaltar en este resumen es la petición de las tribus de Rubén y Gad con respecto a la tierra que ellos iban a heredar. Ellos prefirieron quedarse del otro lado del Jordán y no habitar la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que básicamente es del otro lado del Jordán. Si recordamos, Abraham caminó del otro lado del Jordán, así que realmente esa es la tierra que Dios había prometido a Abraham como posesión. Por lo cual ellos, no queriendo esa parte, se hacían como acreedores de la no voluntad del Señor, de estar en no la voluntad del Señor, no estar dentro de los designios de Dios. La base bíblica de este tema la encontramos en Número 32, del 1 al 23. Estas tribus prefirieron entonces estar fuera de la tierra para ser prosperados en bienes, que habitar y ser bendecidos en la posesión que estaban a punto de conquistar, como dije, prometida por Dios a Abraham. Para los sabios, dado que Rubén y Gad nunca establecieron su presencia en la tierra, fueron considerados exiliados desde el comienzo. Recordemos que eso también es lo que hizo Lot, tomar aquellas tierras que veían con mejor, con pasto y con mejores condiciones para criar ganado. Y eso es lo que ellos pidieron a Moisés. Moisés hace un comentario interesante en el versículo 32:14, cuando llama a estas tribus, a las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, prole de pecadores. La palabra original en hebreo es cría o linaje, que en ese lenguaje da la idea de multiplicarse, hacerse numeroso e incrementar, es decir, incrementar a los pecadores. Y esto está relacionado, según algunas escuelas, a que Moisés vio el pecado de la codicia, que es fácilmente transmitido y se hace grande, de tal forma que puede corromper a una nación entera.
la codicia puede hacer que la destrucción de un país sea eminente y que después los países puedan estar bajo el yugo de los tiranos, como está ocurriendo en este momento en Cuba. Cuando se aproximan a Moisés, las tribus mencionan primero al ganado antes que a su familia. En Números 32:4 vemos que dicen: el Señor conquistó, dicen, todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Cuando Moisés les autoriza a quedar fuera de la tierra, les menciona primero a sus familias en lugar de sus rebaños. Vean lo que dice Números 32:24. Vamos a Números 32:24 y dice de la siguiente forma: edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Primero menciona a los niños, a los pequeños, porque ellos realmente lo que ellos querían es quedarse del otro lado de la tierra. Sin embargo, cuando Moisés, si leemos todo el capítulo de Números, les dice que cómo es que van a entrar y no van a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra, ellos le dicen que van a ser apriscos para sus rebaños. Los primeros fueron los rebaños, y van a dejar a los niños con las mujeres del otro lado y siempre van a ayudar a conquistar la tierra a sus hermanos del otro lado del Jordán. Entonces Moisés, al ver esto, pues asiente. Sin embargo, no era lo que Dios había planeado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos cualquier decisión, que estemos bajo la voluntad divina, bajo la voluntad del Eterno nuestro Dios. Por eso Moisés les menciona sobre las promesas. ¿Serán ellos capaces de guardar la promesa de pelear por la tierra de sus hermanos con un espíritu de codicia, como aparentaban? El juramento dice así, para que entendamos mejor. Vamos a leer desde Números 32:2. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación. Miren a quién hablaron: a Moisés, el representante político de Israel; al sacerdote Eleazar, el sacerdote, como sabemos, era el que tenía la representación espiritual y de conexión con Dios; y a los jefes de la congregación, a los principales, diciendo: Atarot, Dibón, Haser, Ninra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán, no nos hagas pasar hacia la tierra prometida a Abraham. En otras palabras. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Noten qué grave era eso. Estaban haciendo lo mismo que lo que hicieron los espías. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Sino Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonaré en el desierto y destruiréis a todo ese pueblo, les dijo a esas tribus.
Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Otra vez veamos las palabras. Ellos están dando la tierra. Dice: nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán. Y el Señor no había dicho nada de eso. Y Moisés les dijo: si hacéis esto, si os armáis delante del Señor para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Señor, hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sojuzgada delante del Señor, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Señor y para con Israel. Miren de lo que iban a quedar libres, de obligación para con el Señor y para con Israel. Y esta será vuestra tierra en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán aquí en las ciudades de Galaad, mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de los tribus de los hijos de Israel. Así que, como vemos, ellos no hicieron como el Señor tenía en su corazón. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Serán ellos capaces de guardar la promesa de pelear por la tierra de sus hermanos con un espíritu de codicia? La riqueza no era el problema, sino la manera en que estas posesiones serán usadas. Las posesiones pueden ser usadas para servir al Señor estableciendo su reino, o para todo lo contrario. Es nuestra decisión esa. Observando cómo las tribus se aproximaron al principio a hacer su petición, nos damos cuenta de que en ningún momento mencionan al Señor en sus planes. Cuando Moisés les contesta el Señor 5 veces, en los capítulos 22, en los versículos 22 al 23, ellos no hacen mención de Dios en ninguno. Al final, solamente en el versículo 27, mencionan al Señor, cuando dicen de la siguiente forma: mientras sus siervos todos están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor. Y allí está hablando de Moisés, no del Señor, como mi Señor dice. Entonces, puesto que Rubén y Gad miraron a la tierra con ojos completamente materialistas, ellos no consideraron su gran valor a los ojos del Señor, sino los beneficios que le traería. Y allí es donde el pecado de la codicia se da de una forma grande en estos corazones de los israelitas. Dado que la tierra en Transjordania parecía más adecuada para criar su rebaño, es lo que ahora se llama Jordania, era superior a sus ojos que la tierra que Dios mismo les había prometido en juramento del pacto. Según algunas corrientes de pensamiento judío, eso indicaba la forma incorrecta de ver la fe de estas tribus. La fe no va en nuestras propias fuerzas, sino que la fe toma a Dios en cuenta para conquistar, así como le dijeron en aquella ocasión al sacerdote Josué. No es con espada en Zacarías, ni con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Los otros iban con espada y con ejército, pero ellos iban sabiendo que Dios iba con ellos para conquistar la tierra. Conquistar la tierra. Ellos aquí no habían conquistado la tierra solos, sino que con todo Israel, y querían apropiarse de lo mejor de ellos, del otro lado del Jordán. El texto se ha tenido como indicando que Rubén y Gad
Habían razonado que puesto que el Señor había prometido darle la tierra a la tribu de Israel, no había necesidad de pelear por ella. Ellos esperaban la entera intervención divina para obtener la tierra, por lo cual su intervención militar para conquistarla no era necesaria. Nada más alejado de la realidad. El Señor dice que nosotros vayamos y peleemos y Él irá con nosotros. Aparentemente no consideraron las palabras dadas por Dios en Éxodo 23:31. Vamos a Éxodo 23:31 para que entendamos mejor. Éxodo 23, versículo 31. Dice así: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra, y tú, no es Dios, vean, sino que tú los echarás de delante de ti. Aunque Dios ha entregado las bendiciones, a nosotros nos toca pelear por ellas. Nosotros las echaremos. La conquista de la tierra sería hecha por la mano de Dios, pero requería pelear. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esta tierra, y tú los expulsarás a tu paso. Disfrutar de las promesas del Señor requiere obediencia y participación. Estamos en las manos de Él y hay que hacerlo de la forma en que Él lo requiere. En conclusión, el Salmo 19:14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Estamos usando nuestras palabras con el propósito de fortalecer y ayudar a otros? ¿Estamos haciendo promesas que de verdad cumpliremos? Si no, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Veamos lo que dice Efesios 4:29. Dice de la siguiente forma: Efesios 4:29. Dice así. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Qué interesante. Ninguna palabra mala salga de nuestra boca. ¿Están nuestras palabras sazonadas con sal, como dice Colosenses 4:6? ¿Estamos ayudando a los otros mediante nuestra oración a conquistar la tierra que Dios les prometió, o estamos ocupadas en nuestros propios asuntos? Cada quien responde, pero que el Señor nos ayude a que nuestras palabras sean siempre sazonadas con sal. De manera, dice el versículo, que podamos responder bien a cada uno. Es decir, según la voluntad del Eterno nuestro Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor llene su semana de su gracia y de su bondad. Amén.